Bienvenido a DIA-MSC. Nosotros somos un despacho especializado en materia migratoria que ayuda a los extranjeros a poder tener una estancia legal en México. El día de hoy revisaremos qué es un permiso de trabajo. Para comenzar vamos a explicar cómo lo debemos entender. Cuando un extranjero llega a México y desea realizar una actividad remunerada, es necesario que el Estado mexicano le autorice poder trabajar. Esto se hace por medio de un permiso de trabajo. La leyenda permiso de trabajo va a ir sobre nuestra tarjeta de residencia. Esto solo aplica para aquellas personas que son residentes temporales, incluyendo a los estudiantes. Para poderlo entender de manera sencilla, toda persona que sea extranjera y desee trabajar en México debe de contar con un permiso de trabajo emitido por la autoridad migratoria. Para poder tener un permiso de trabajo hay aspectos muy importantes que debes considerar. El primero de ellos es la constancia de inscripción de empleador. Este documento al día de hoy, de manera productiva, debemos entenderlo como el permiso que le otorga el Instituto Nacional de Migración a las empresas para poder contratar extranjeros. Para ello, una empresa debe de registrarse ante el Instituto Nacional de Migración. Para ello debe de cumplir con los siguientes requisitos. Debe de tener una oficina fija. Esto porque el Instituto Nacional de Migración se preocupa mucho porque existe operatividad por parte de la empresa. Para ello debes de verificar, si eres extranjero, que la empresa donde vas a trabajar tenga una oficina fija. Otro elemento muy importante es que cuente con empleados mexicanos, ya que existe una división de 80% de empleados mexicanos con 20% de empleados extranjeros. Debes de revisar esto para que la empresa, al momento de que sea verificada por la autoridad migratoria, cumpla con todos los requisitos. Otro de ellos es que debe de estar correctamente constituida. Esto significa que debe de ser una persona física o una persona moral aquella que pueda contratar extranjeros y debe de contar con toda su documentación en regla. Aunado a esto, debes de saber que la empresa o la persona física deben de contar con su pago de impuestos perfectamente erogado al ejercicio fiscal vigente en el que se encuentren solicitando el permiso, ya que de no ser así, el instituto no otorgará la posibilidad de poder contar con este permiso para poder contratar extranjeros. Otro de los elementos es contar literalmente con un comprobante de domicilio en el cual coincida la información de la alta al Registro Federal de Contribuyentes con la dirección que nosotros vamos a tener, ya que el instituto se preocupa por verificar que las empresas que contratan extranjeros se encuentren en el lugar que establece directamente su comprobante de domicilio y también la dirección que dieron de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. Adicional a esto, todas las empresas deben de tener la precaución de saber que el Instituto Nacional de Migración hace monitoreos permanentes a las empresas para saber si los extranjeros realmente trabajan y realizan las actividades remuneradas mencionadas en las cartas ofertas de trabajo como lo establecieron al momento de solicitar los permisos. Por lo tanto, debes de tener la precaución y hacerle saber a tu empleador que permanentemente estará el instituto verificando toda la información que aportemos. Esto incluye que al momento de la verificación se soliciten contratos con clientes, contratos con proveedores o que incluso se revise toda la nómina de la empresa, que haya operatividad, las cotizaciones a los clientes para poder verificar, así como los permisos adicionales con los que cuente la empresa para realizar las actividades que ellos consideran correctas. El segundo aspecto que revisaremos es la carta oferta laboral. Este es un documento que entregará tu empleador al iniciar tu procedimiento de autorización de visa por oferta de trabajo o tu cambio de condición de estancia, ya sea de residente temporal o incluso la obtención del permiso de trabajo. Es muy importante que sepas que es un documento que emite la empresa y el mismo debe de estar en hoja membretada por parte de la empresa y al mismo tiempo debe de contar con la firma del representante legal que se haya dado de alta ante el Instituto Nacional de Migración. También es importante que vaya sellada por la empresa y en la misma se mencione dónde realizará su trabajo el extranjero, la dirección de la empresa, el monto de la remuneración y por cuánto tiempo establece el trabajo con el empleado.
Esto significa que nuestra carta debe de ir correctamente dirigida al Instituto Nacional de Migración y debe de versar sobre todos los elementos anteriormente mencionados para poder tener una carta oferta laboral que pueda otorgarle al Instituto Nacional de Migración la veracidad de elementos que necesita para poder aceptar que esa carta es correcta. El tercer elemento es uno de los más importantes, ya que revisaremos un poco cómo funciona este procedimiento para poder obtener un permiso de trabajo, y es la denominada visa de trabajo. Tenemos que entender que para poder ver este documento en nuestro pasaporte debemos iniciar con un procedimiento que parte de la empresa. Esto significa que la empresa realizará un trámite que se llama visa por oferta de empleo. Una vez colocando este proceso en el Instituto Nacional de Migración, ellos se encargarán de verificar la información que aporte directamente la empresa: la carta oferta laboral, la INE del representante legal y la constancia de inscripción de empleador que ya mencionamos. Con estos documentos podrá emitir una resolución. Dicha resolución le permite al extranjero realizar una entrevista en un consulado en el extranjero. En esta entrevista, el personal de la sección consular se encargará de verificar la veracidad de los elementos que aporta directamente la empresa a través de preguntas al extranjero como dónde vas a trabajar, cuánto dinero vas a ganar, dónde es la dirección de la empresa, cuál es el nombre de la empresa y cuál va a ser el cargo que vas a realizar. Si tú conoces todos estos elementos, directamente la embajada te emitirá una visa por 180 días. No debes preocuparte, porque la emisión de este documento solo sirve para ingresar a México y poderlo canjear por tu residencia temporal con permiso de trabajo. Sin embargo, es muy importante saber que es la única manera en la que puedes obtener una residencia temporal con permiso de trabajo de manera directa. Esto significa que si tú vives en México, para poder tener un permiso de trabajo y eres turista, solo puedes hacerlo por medio de este procedimiento, que es una autorización de visa por oferta de empleo. El cuarto punto es muy importante que diferenciemos, ya que revisaremos el tema de la residencia con permiso de trabajo. Empecemos con el punto anterior. Si yo ya hice mi trámite de visa por oferta de empleo, este me permite ingresar a México. Entonces, la autoridad migratoria en el aeropuerto me otorgará un documento denominado formato migratorio múltiple, el cual me permitirá acudir al Instituto Nacional de Migración y llenar la planilla correspondiente con mi domicilio, más los derechos de erogación que correspondan al año, para poder realizar un trámite de canje. Esto cambiará, como lo dice la palabra, nuestra visa de trabajo por una residencia temporal con permiso de trabajo. Sin embargo, es importante que sepas que si eres un extranjero que tiene una residencia, por ejemplo, por unidad familiar, por inversionista o por solvencia económica, también puedes obtener este permiso de trabajo dando la documentación que es muy similar a la de la visa de trabajo. Con la constancia de inscripción de empleador, el INE del representante legal y una carta oferta laboral, se te será autorizado un permiso de trabajo. El residente temporal estudiante tendrá una diferenciación muy importante. Va a tener dos opciones. Una de ellas es cambiar la condición de estancia de residente temporal estudiante a residente temporal con permiso de trabajo. Para ello, deberá contar con el INE del representante legal, la constancia de inscripción de empleador y la carta oferta laboral. Después de esto tendremos la otra opción: aquellos residentes temporales estudiantes que cuentan únicamente con un permiso de trabajo. Esto no les permitirá generar derechos de residencia y deberán realizar actividades relacionadas con los estudios que hacen en México. Esto es muy importante de saber, ya que se les puede autorizar un permiso de trabajo, pero su condición de estancia sigue siendo la de residente temporal estudiante. En resumen y de manera general, debes de saber lo siguiente: si eres un extranjero y deseas trabajar en México, lo primero es ponerse en contacto con una empresa que cuente con constancia de inscripción de empleador. Después, dicha empresa debe de ingresar un trámite denominado autorización de visa por oferta de empleo.
Después de eso, debemos de saber que el Instituto Nacional de Migración revisará nuestra empresa que tenga funcionamiento y que cuente con todos los requisitos establecidos por la ley. Una vez que pasen estas situaciones, la empresa podrá solicitar el oficio y resolución por medio de la cual tú podrás ir a una embajada a obtener tu visa de trabajo. El siguiente paso será acudir directamente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en México para canjear dicha visa por una residencia temporal con permiso de trabajo. Recuerda que los residentes temporales que obtuvieron su residencia por medio de unidad familiar, solvencia económica o que son estudiantes tendrán que cumplir con un proceso que se llama permiso de trabajo y en su caso, solo para los estudiantes, un cambio de condición de estancia de residente temporal estudiante a residente temporal con permiso de trabajo. Gracias por acompañarnos en este video que habló sobre el permiso de trabajo. Recuerda que si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios o si quieres asesoría de uno de nuestros abogados, con mucho gusto podemos atenderla. No olvides seguirnos en todas nuestras redes y sobre todo, síguenos en nuestro canal y dale clic a la campanita, así podrás tener información migratoria a la mano de manera inmediata. Gracias por seguirnos, soy José Luis Aguado Ramos, tu asesor migratorio.